Nadie sabía que era Luis Miguel. El maestro retó a un desconocido del público y se hizo silencio. El dedo del maestro europeo se levantó lentamente hacia el público, apuntó directamente a la fila 13. Usted, el señor de la camisa sencilla, suba por favor. Un murmullo atravesó el auditorio como una corriente eléctrica. Las personas más cercanas a ese hombre se voltearon para mirarlo mejor. Sus expresiones cambiaron al reconocerlo. El murmullo creció. Se convirtió en algo más grande, una ola que recorría cada fila del teatro. Los aplausos comenzaron desde atrás, avanzaron hacia el frente. El maestro no entendía qué estaba pasando. El Teatro Metropolitan de Ciudad de México brillaba bajo las luces de marzo de 1993. El aire olía a perfume francés mezclado con tabaco cubano. Era el aroma del dinero, del refinamiento europeo, de la distancia entre clases. Las luces del escenario proyectaban sombras doradas. Las butacas de terciopelo rojo parecían arder. El calor de 500 personas llenaba cada rincón. Se sentía la piel como manta invisible. El murmullo de conversaciones elegantes flotaba sobre la audiencia, palabras en español con acento europeo, risas contenidas, el tintineo ocasional de joyas caras. Todos habían pagado boletos que costaban lo que un trabajador ganaba en un mes. Venían para ver a Reinaldo Fuentes, el pianista español más reconocido de Europa, el hombre que traía la música verdadera a México, o eso creía él. En la fila 13 estaba sentado un hombre inesperado. Vestía ropa sencilla, pantalón oscuro, camisa blanca que había estado limpia esa mañana. Ahora tenía polvo en los puños, polvo del escenario donde había estado horas antes, polvo fino de la tramoya y de los cables del ensayo, del mismo tipo que se pega cuando uno trabaja sin reflectores encima, cuando la música aún es esfuerzo antes que aplauso. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, manos firmes visibles desde varias filas de distancia, marcas de trabajo y de noches largas, marcas de sostener un micrófono hasta que el brazo arde, de apretar los puños detrás del telón cuando la presión no deja respirar. Luis Miguel había venido solo para escuchar, para aprender, como siempre hacía cuando alguien mencionaba que un músico tenía algo que enseñar. Su madre le había enseñado eso, que siempre hay algo que aprender, que la humildad es la única puerta a la sabiduría. Una anciana sentada 2 filas adelante se había volteado hacía varios minutos. Lo había reconocido inmediatamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera evitarlo. Señor Luis Miguel, había susurrado apenas audible. Él le había sonreído con calidez, se había llevado un dedo a los labios pidiendo silencio. Ella sintió y volvió a mirar al escenario, pero sus manos temblaban sosteniendo su bolso. Temblaban por la emoción de estar tan cerca, de respirar el mismo aire. En ese bolso llevaba una foto de su hijo muerto en la Revolución, una foto donde su hijo sonreía, la misma sonrisa que Luis Miguel tenía cuando el público cantaba con él, la misma alegría en los ojos. Por eso ella lo amaba, porque le recordaba lo que había perdido, lo que la vida le había arrebatado demasiado pronto, porque sus canciones la hacían sentir que su hijo todavía estaba cerca, que todavía podía escuchar su risa en algún lugar. Su nombre era Dolores. Había ahorrado durante 6 meses para comprar ese boleto, lavando ropa ajena, cosiendo hasta que le dolían los dedos, porque necesitaba verlo una vez, escucharlo una vez, antes de que fuera demasiado tarde. Reinaldo Fuentes había salido al escenario 40 minutos antes con la elegancia estudiada de décadas de práctica. Su cabello blanco brillaba bajo los reflectores. Su traje negro era impecable, sin una arruga, sin un hilo fuera de lugar. Sus zapatos reflejaban la luz como espejos. Cada detalle gritaba refinamiento europeo, superioridad cultural. El aplauso que recibió fue educado, respetuoso. Él lo aceptó con una inclinación que comunicaba tolerancia más que gratitud, como quien recibe tributo merecido, como quien sabe que está haciendo un favor al mundo con su presencia. Sus dedos habían volado sobre el piano durante 40 minutos. Técnica perfecta, precisión absoluta, música que impresionaba la mente pero no tocaba el corazón. Y Luis Miguel lo había notado. Esa diferencia, esa ausencia de algo, algo que él no podía nombrar, pero que sentía en el pecho, cada vez que la música verdadera no estaba presente. Entonces llegó el momento que los seguidores de Fuentes conocían bien, el momento que algunos en la audiencia habían advertido a sus acompañantes, la demostración. Fuentes se levantó del piano, caminó hacia el borde del escenario. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Señoras y señores, dijo con voz que llenaba cada espacio, cada noche en mi gira hago lo mismo, porque ustedes deben entender algo importante, deben entender la diferencia entre la música verdadera y el entretenimiento popular. Su acento español era marcado,
sonaba particularmente frío en ese teatro mexicano. La palabra popular la pronunció como si fuera un insulto, como si le ensuciara la boca decirla. Voy a invitar a alguien del público, le pediré que haga lo que yo hago, que toque o cante algo aquí, frente a todos ustedes. Hizo una pausa calculada, no para humillar a nadie, continuó con tono condescendiente que contradecía sus palabras, sino para demostrar que lo que yo hago requiere formación, requiere décadas de dedicación en conservatorios europeos, requiere disciplina que la música popular simplemente no exige. Sus ojos recorrieron la sala con frialdad. Buscaban a alguien que pareciera ordinario, alguien que probara su punto sin esfuerzo, alguien cuyo fracaso fuera obvio e inmediato. Su dedo se extendió, apuntó a la fila 13, al hombre de camisa sencilla con polvo en los puños. Usted, señor, el de la ropa sencilla. Suba, por favor. El murmullo recorrió la sala inmediatamente. La gente cerca de Luis Miguel ya lo había reconocido. Cuando el dedo de Fuentes lo señaló directamente, ese murmullo explotó. Se convirtió en exclamaciones ahogadas, en codos que golpeaban costillas, en cabezas que se volteaban rápidamente. Los aplausos comenzaron desde las filas traseras. Una ola imparable de reconocimiento, de orgullo, de anticipación. Fuentes no entendía qué estaba pasando. Su rostro mostraba confusión genuina, irritación creciente. Ese hombre ordinario recibía una ovación de pie antes de hacer absolutamente nada. Luis Miguel se levantó sin prisa, sin nerviosismo visible, con la misma calma con que había estado sentado toda la noche. Comenzó a caminar por el pasillo central. El teatro entero estaba de pie ahora, aplaudiendo con fuerza, con emoción, con algo que Fuentes no reconocía porque nunca lo había inspirado: amor genuino. Luis Miguel subió las escaleras laterales del escenario. Sus pasos eran seguros pero humildes. No había arrogancia en su postura, solo quietud natural, una presencia que no necesitaba anunciarse. Fuentes lo esperaba con una sonrisa forzada. Le señaló el piano con un gesto amplio, como quien invita a un niño a intentar algo imposible. El piano es suyo, señor. Haga lo que pueda. El tono de Fuentes destilaba condescendencia. Luis Miguel miró el instrumento por un momento. Entonces se sentó en el banquillo con una naturalidad que hizo que varias personas intercambiaran miradas conocedoras. Sus manos firmes se posaron primero en sus rodillas, luego en el borde del teclado. Como saludando a un viejo conocido, acomodó el banquillo ligeramente hacia atrás. Fuentes frunció el ceño. Sus invitados habituales nunca hacían eso, nunca ajustaban nada, porque nunca sabían tocar. Luis Miguel probó algunos acordes suavemente. Sus dedos encontraron las teclas con una familiaridad que sorprendió a Fuentes. Las teclas eran suaves, pulidas, frías al tacto. Sus dedos eran cálidos, con pequeñas marcas de trabajo, noches de ensayo, viajes interminables, el metal del micrófono apretado hasta dejar huella. El contraste era visible para quien quisiera verlo. Manos de escenario tocando instrumento de élite. Pero esas manos conocían el piano. Lo conocían bien. No era la búsqueda torpe de alguien perdido. Era el reconocimiento de alguien que conocía el camino, que había caminado ese camino muchas veces antes. Fuentes cruzó los brazos, pero su expresión comenzó a cambiar. Esos primeros acordes sonaban seguros, demasiado puros. Salían de dedos que, según su prejuicio, solo debían servir para el show, no para el arte. El público contenía la respiración colectivamente. Todos sabían lo que estaba a punto de pasar. La diferencia entre lo que Fuentes esperaba y lo que realmente sucedería era enorme. Podía sentirse en el aire como presión antes de tormenta, como electricidad contenida esperando descargarse. Luis Miguel levantó la vista hacia el público, sonrió con tranquilidad. Entonces sus dedos comenzaron a moverse, y el mundo cambió. La música que brotó del piano transformó el ambiente instantáneamente. No era la técnica fría y perfecta de Fuentes. Era algo completamente diferente. Más cálido, más vivo, más humano. Cada nota llevaba emoción en bruto, esa que los conservatorios enseñan a pulir, pero que a veces matan sin querer. Luis Miguel tocó una introducción elegante, una melodía que el público reconoció de inmediato, pero adaptada al piano con sensibilidad, con oído real, con respeto por la armonía. Las notas fluían como conversación, como historia contada con el corazón. Fuentes descruzó los brazos lentamente. Fue un movimiento pequeño, pero las personas que lo conocían lo notaron. Significaba que algo había cambiado en su certeza. Sus ojos seguían cada movimiento de las manos de Luis Miguel.
Con atención que reemplazaba por completo su condescendencia inicial, su boca se abrió ligeramente, como si quisiera hablar, pero las palabras se hubieran perdido. El público estaba en silencio absoluto, pero era un silencio distinto a que Fuentes producía. No era silencio de obligación educada. Era silencio de personas conteniendo la respiración, de gente que no quiere perderse ni un segundo. Cada nota era revelación. Cada acorde era confesión. La música llenaba el espacio de una manera que la perfección técnica nunca había logrado. Entonces Luis Miguel comenzó a cantar. Su voz llenó el Teatro Metropolitan como si el recinto hubiera sido construido para ese instante. Una voz redonda, limpia, con ese filo de terciopelo que atraviesa el pecho sin pedir permiso. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Las primeras palabras cayeron sobre la audiencia como bendición, como algo que habían estado esperando sin saberlo. El piano sonaba como si siempre hubiera sido creado para acompañar esa voz, para sostener esa melodía, para servir a esa verdad. Las personas en las primeras filas comenzaron a llorar abiertamente, sin vergüenza, sin intentar ocultarlo. Se tomaban de las manos con desconocidos, unidos por algo que la música estaba creando. La anciana de 2 filas adelante sacó su pañuelo, se lo llevó a los ojos, y pensó en su hijo, en cómo esa canción era el último hilo que la conectaba con un tiempo en el que la vida todavía parecía justa. Fuentes permanecía inmóvil al lado del escenario. Su expresión había abandonado por completo cualquier rastro de arrogancia. Ahora era simplemente la cara de alguien siendo sorprendido, siendo transformado, siendo humillado de la manera más profunda, no por violencia, sino por verdad. Sus ojos se movían del piano al rostro de Luis Miguel y de regreso al piano, como si estuviera tratando de resolver un problema imposible, como si décadas de certezas se estuvieran desmoronando frente a él. Su mano derecha temblaba ligeramente. Inconscientemente trataba de entender cómo se producía esa magia, esa conexión, esa humanidad, ese peso emocional que él nunca había alcanzado. Los músicos de su propia orquesta habían salido de sus posiciones. Se acercaban para ver mejor. El violinista principal tenía lágrimas corriendo por su rostro. El celista había dejado su instrumento en el suelo. Todos miraban a Luis Miguel como si estuvieran presenciando algo sagrado, algo que cambiaría su entendimiento de lo que significaba hacer música. La música que Luis Miguel creaba no venía solo de sus dedos, venía de algún lugar más profundo. Venía de las giras interminables, de camerinos donde el silencio pesa más que el ruido, de hoteles donde uno se queda despierto mirando el techo preguntándose si el aplauso llena lo que falta. Venía de los ensayos a puerta cerrada, del control obsesivo por sonar perfecto, y, aún así, seguir buscando algo más verdadero. Venía de una infancia donde la música no era lujo, era refugio, de una madre que le repetía que la disciplina sin alma es solo ruido bien vestido. Luis Miguel terminó la canción. Sus manos se quedaron quietas sobre el teclado. Por un momento, el silencio fue total, absoluto, sagrado. Entonces el teatro estalló. Los aplausos duraron varios minutos sin detenerse. Personas de pie en cada rincón, llorando, gritando, celebrando algo que no podían nombrar, pero que sentían profundamente. No era aplauso educado de concierto clásico, era aplauso visceral, el tipo que nace del alma cuando reconoce verdad pura. Luis Miguel se levantó del banquillo con la misma calma. Se dirigió hacia Fuentes, que seguía parado en el mismo lugar, paralizado. Los 2 hombres se miraron en silencio. El ruido alrededor era ensordecedor, pero entre ellos había una burbuja de quietud. ¿Quién es usted?, preguntó Fuentes finalmente. Su voz había perdido todo el tono condescendiente. Ahora era simplemente la voz de alguien necesitando respuesta, necesitando entender cómo había cometido ese error tan grande. Su rostro había cambiado completamente. Las líneas de arrogancia se habían suavizado. Sus ojos mostraban algo raro en ellos, humildad genuina, vergüenza real. Antes de que Luis Miguel pudiera responder, alguien en las primeras filas gritó: «Luis Miguel». El nombre atravesó el teatro con claridad perfecta. Fuentes cerró los ojos, como si necesitara un momento para procesar, para entender la magnitud de lo que acababa de hacer. Cuando abrió los ojos, miró a Luis Miguel diferente, como si lo viera por primera vez, como si finalmente entendiera quién estaba frente a él. «Luis Miguel», repitió en voz baja, como probando el nombre, como si al decirlo pudiera cambiar lo que había presenciado. Pero nada cambió. La verdad permanecía. El público seguía aplaudiendo de pie, los 2 hombres frente a frente en el centro del escenario. Fuentes era lo suficientemente inteligente para entender la ironía completa.
Había elegido a esa persona específicamente para demostrar un punto, para probar que la música popular era inferior, que sus intérpretes carecían de formación real, de profundidad verdadera. Y había elegido, sin saberlo, al hombre cuya voz estaba tatuada en la memoria colectiva, al ídolo que llenaba estadios, al cantante que hacía que un país entero se quedara callado con una sola nota sostenida. «Cometí un error esta noche», dijo Fuentes en voz alta, suficiente para que el micrófono lo captara. «Usted me enseñó más en 8 minutos que décadas de conciertos». Luis Miguel lo miró sin triunfo, sin victoria en su expresión, porque nunca había subido para ganar nada, solo para responder a una invitación, solo para hacer lo que siempre hacía, cantar desde donde le nacía. Luis Miguel respiró, miró al público y luego a Fuentes. «La música habla como hablan los idiomas», dijo con calma. «Y en todo idioma lo que cuenta nunca es su procedencia. Lo que cuenta es su mensaje, y quienes lo escuchan». Hizo una pausa breve, como si eligiera palabras que no fueran pose. «Yo aprendí eso muy temprano. En casa, cuando no había nada, salvo la voz de mi madre y el ruido del mundo allá afuera. Ahí entendí que lo perfecto no siempre es lo verdadero, y que lo verdadero siempre encuentra a quien lo necesita». Fuentes asintió lentamente. Entonces hizo algo que nadie en ese teatro esperaba. Se acercó al piano, levantó la tapa del teclado nuevamente, e hizo un gesto invitando a Luis Miguel a sentarse otra vez. «¿Me permitiría escucharlo una vez más?», preguntó con una voz diferente, sin ningún rastro de condescendencia. Había algo en sus ojos ahora, algo parecido a sed, a necesidad de entender, a hambre de aprender lo que había perdido en décadas de perfección fría. Luis Miguel se sentó nuevamente. Tocó una segunda canción. Fuentes permaneció de pie a su lado, escuchando con los brazos a los costados, los ojos cerrados, como alguien recibiendo algo con humildad. Su cabeza se movía ligeramente con la música, sus labios formaban palabras sin sonido. Estaba aprendiendo. Por primera vez en décadas estaba siendo estudiante, en lugar de maestro. Cuando Luis Miguel terminó, se levantó para bajar del escenario. Fuentes lo detuvo con una mano en su hombro. «He estado en los mejores escenarios del planeta», dijo mirándolo directamente. «La Scala, el Carnegie, el Royal Albert. He tocado ante reyes, ante presidentes, ante toda la élite europea». Tragó saliva, como si admitirlo doliera. Y esta noche comprendí algo fundamental, que la verdadera grandeza nunca habitó en los conservatorios, ni en las salas de concierto del viejo mundo. La verdadera grandeza vive en quien lleva un mensaje honesto y sabe expresarlo desde el alma. Luis Miguel extendió su mano. Fuentes la estrechó con firmeza. Sus manos eran completamente diferentes. Las de Fuentes, suaves, protegidas, cuidadas como instrumentos valiosos. Las de Luis Miguel, firmes, marcadas por el trabajo invisible de la fama, ensayos, tensión, exigencia, el peso de sostener una voz como si fuera una responsabilidad moral. Pero en ese momento, la mano popular le enseñaba a la mano académica algo que ninguna escuela europea había podido enseñar. El público observaba ese apretón de manos en silencio reverente, sabiendo que estaban presenciando algo más grande que música. Estaban presenciando transformación humana, humildad aprendida, verdad reconocida. Luis Miguel bajó del escenario por las escaleras laterales y regresó caminando tranquilamente hacia su asiento en la fila 13. Como si nada extraordinario hubiera ocurrido, como si simplemente hubiera respondido a una pregunta. Las personas a su alrededor lo recibían con palmadas en la espalda, con sonrisas incrédulas, con expresiones de orgullo contenido, como si el teatro entero acabara de compartir un secreto. La anciana de 2 filas adelante se volteó completamente. «Gracias», susurró con voz quebrada, «por recordarme a mi hijo». Luis Miguel asintió con calidez, sin decir nada. A veces una mirada es la única respuesta correcta. Se acomodó en su silla con la misma calma que había tenido toda la noche. Fuentes terminó su concierto esa noche, pero algo había cambiado en su forma de estar en el escenario. El público lo notó sin poder explicar exactamente qué era diferente. Tocó las últimas piezas de su programa con presencia menos rígida, menos calculada, como alguien que acaba de recordar porque empezó a tocar décadas atrás. Su técnica seguía siendo perfecta, impecable, pero ahora había algo más, algo humano, algo que antes faltaba, una búsqueda de conexión, en lugar de demostración de superioridad. Cuando terminó y el público aplaudió, Fuentes se inclinó, pero esta vez con algo genuino en el gesto, algo que no había tenido al inicio.
Los músicos de su orquesta intercambiaron miradas. Conocían a Fuentes lo suficiente. Sabían que algo fundamental había cambiado, algo que no volvería a ser como antes, algo que marcaría el resto de su carrera, el resto de su vida. Fuentes bajó del escenario en silencio. Antes de llegar a su camerino se detuvo. Miró hacia la sala ya vacía. Pensó en ese hombre de camisa sencilla, en sus manos firmes, en su voz que llevaba verdades que ningún conservatorio enseñaba. Pensó en cómo había buscado esa verdad durante décadas, en partituras perfectas, en técnicas impecables, en reconocimientos internacionales, y nunca la había encontrado, porque la verdad no se aprende como un truco. Se vive, se siente, se lleva en el corazón, o no se lleva en absoluto. Si disfrutaste pasar este tiempo aquí, te agradecería si consideraras suscribirte. Un simple like también ayuda más de lo que crees. Apagaron las luces del Teatro Metropolitan esa noche. Luis Miguel regresó a su casa sin saber completamente lo que había cambiado en un hombre. Un hombre que había cruzado el océano convencido de que no había nada que aprender en México y que descubrió en unos minutos, frente a un piano, que la música verdadera no necesita sellos europeos. Solo necesita corazón, necesita alma y necesita a alguien que, aun con todo el peso de su nombre, se atreva a sentarse como un desconocido y cantar como si la vida dependiera de ello.